Buenos días, familia. Damos gracias a Dios por este día. Gracias porque nos permite estar aquí. Mi nombre es Julio Díaz. Soy uno de los dos pastores de Doxa Iglesia Cristiana junto con el pastor Eli Cázares. Y por ahí más o menos vi que dos personas, es la primera vez que nos visitan. Bienvenidos. Si tienen alguna duda en cuanto a algo, se pueden acercar con el grupo de hospitalidad que está en la parte de atrás. Trae playeras verdes, incluso dice Doxa Hospitalidad. Por cualquier cosa, si tienes algunas otras dudas, si quieres aclararlas, ya sea conmigo o con el otro pastor, podemos platicar al final del servicio. Gracias por estar aquí. Y el día de hoy estoy contento porque vamos a iniciar una nueva serie basada en la epístola a los Gálatas. Esta carta escrita por el apóstol Pablo, la cual titulamos esta serie como La defensa de la fe y del evangelio. Ese va a ser el título de nuestra serie que vamos a estar llevando por algunos meses. La defensa de la fe y del evangelio. Estaremos estudiando esta carta algunas semanas, algunos meses, y esta epístola de Pablo evidentemente nos va a recordar la importancia del evangelio, el cual es solo uno. Vamos también a notar esta preocupación del apóstol para que tengan cuidado o tengamos cuidado de que no le vayamos a agregar algo al evangelio o de quitarle algo también. Incluso veremos también la libertad que nos da el evangelio, no solo en un sentido del pecado, pero todo esto lo iremos desarrollando a lo largo de las semanas que vienen. Y mi deseo durante este tiempo es que no solamente tratemos de entender las verdades teológicas desde un punto de vista intelectual, sino que estas verdades puedan trasladarse a nuestros corazones para amar más al Señor, para que podamos ser cuidadosos y responsables de la libertad que el Señor nos ha dado y que esto también se pueda notar en nuestro día a día. Además de también ser capaces de defender el único y verdadero evangelio cuando alguien nos demande información o nos cuestione. Y de manera particular, necesitamos poner este tiempo en manos del Señor. También deseo que pueda ser de exhortación y de confrontación exclusivamente la palabra que vamos a ver el día de hoy para nuestras vidas. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor porque dependemos de Él. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque eres todopoderoso. Gracias, Padre, porque tú el día de hoy nos has traído hasta aquí para poder alabarte como hijos tuyos, como hermanos, como adoptados. Padre, te necesitamos. Permite que, más bien te pedimos que el Espíritu Santo obre en nosotros para poder responder de una manera adecuada a lo que vamos a escuchar el día de hoy. Y Señor, permite que yo no le agregue ni le quite nada a tu palabra. Tu palabra es suficiente y única. Por eso dependemos de ti. Gracias, Señor. Dejamos este precioso tiempo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Gracias. Vamos a leer el pasaje que nos corresponde el día de hoy, que van a ser los primeros 10 versículos de esta epístola dirigida a los Gálatas. Vamos a leer los versículos 1 al 10, que dice lo siguiente. Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre,
que lo resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo. A las iglesias de Galacia, gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Porque ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Y el título para este sermón es un título corto también, el cual simplemente es solo un evangelio. Solo un evangelio. Y el día de hoy veremos nuestro pasaje a través de 4 puntos. Vamos a ver estos puntos, vamos a desarrollar estos puntos. El primer punto es gracia y paz por el evangelio. Gracia y paz por el evangelio. Lo estaremos viendo del versículo 1 al versículo 3. Libertad por el evangelio. Esto lo estaremos viendo en los versículos 4 y 5. Y te comento, los primeros 2 puntos van a ser relativamente cortos comparado con los puntos 3 y 4. Punto número 3, un único y verdadero evangelio, versículos 6 al 7, y cuidado con los otros evangelios. Estos puntos vamos a ver el día de hoy, y a través de estos puntos, evidentemente vamos a ir caminando para poder ver de manera general este argumento, el cual es el siguiente. Dice así: solo existe un evangelio, el cual es de Cristo. Debemos de conocerlo para ser fieles y no pervertirlo. Solo existe un evangelio, el cual es de Cristo. Debemos de conocerlo para ser fieles y no pervertirlo. A lo mejor es la primera vez que estás aquí, o estás escuchando este audio por pura casualidad, o alguien te lo envió. Tienes que saber que esta epístola del apóstol Pablo a los Gálatas no es una ciudad. A lo mejor para ti es algo muy obvio, ya conoces un poco de la Biblia, pero es necesario clarificarlo. No es una ciudad, como cuando Pablo escribe a la iglesia de Corinto o Roma. Es decir, que ahí estrictamente le estaba escribiendo a los hermanos de esas ciudades. Y aquí Pablo les escribe a los habitantes de toda una región, la región de Galacia, que hoy en día esa zona pertenece al país de Turquía. Si pueden poner el mapa, ahí más o menos aparece esta región de Galacia. Podemos ver la isla de Chipre al sur, y evidentemente pues tenemos aquí el mar. Entonces, esa es la región de Galacia. Si recuerdan, el apóstol Pablo en su primer viaje misionero pasó por unas ciudades específicas, pero en la parte sur de Galacia, en su viaje misionero. Ahora, estas ciudades la podemos ver y se mencionan ¿en qué libro? En Hechos de los Apóstoles, por ahí del capítulo 13 y 14. ¿Cuáles eran estas ciudades? Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, que fueron, ya lo dije, visitadas por el apóstol.
Y hay dos hipótesis de a quién específicamente escribió o hacia qué zona escribió el apóstol. Una es hacia la parte sur y otra es la parte norte de esa región de Galacia, las cuales, si fuera el caso de la parte norte, no tenemos los nombres de esas ciudades. ¿Y por qué digo esto? Porque dependiendo de con qué se relacione, si escribió hacia la parte sur o hacia la parte norte, se fecha esta carta. Es decir, se supone que si escribió el apóstol Pablo hacia estas ciudades del primer viaje misionero, se supone que se podría estimar que la carta fue escrita por ahí del año 48 y 49 después de Cristo. Y esto haría que la carta fuera una de las primeras cartas escritas por el apóstol. Sin embargo, si Pablo escribió a la región norte de Galacia, se estima que esta carta la escribió después incluso de su tercer viaje misionero. Podemos ver ahí en el mapa un poquito este recorrido del apóstol ya un poco tendido hacia la región norte de Galacia. Es decir, conoció estos sitios en su tercer viaje misionero y después escribió a los Gálatas. Pero independientemente de si es hacia una región o si fue hacia otra región, el Señor cuidó esta carta y la registró como parte de su palabra inspirada, que el día de hoy nos es útil. Esa segunda opción de escribirles a la parte norte podría estimarse entonces la carta que fue escrita por ahí del 54 o 55 después de Cristo. Y esta carta, a pesar de todo este tiempo que se escribió, nos ayuda a responder problemas específicos distribuidos evidentemente en esa región, pero también es aplicable al día de hoy. Y lamentablemente, poco tiempo después de que creyeron en el Evangelio esta región de Gálatas, que creyeron en el Evangelio, surgieron de entre ellos mismos algunos agitadores que atacaron a Pablo, al apóstol, pues de alguna forma querían desacreditarlo. Pero no se quedaron incluso allí solamente en ese ataque específico hacia el apóstol, sino también comenzaron a predicar un falso evangelio, es decir, una distorsión del único y verdadero evangelio. Así que dada esta pequeña introducción, para poner un poquito las bases, vayamos a nuestro primer punto. Punto número 1 de los versículos 1 al 3. Gracia y paz por el evangelio. Vamos a leer los versículos. Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro, Padre, y del Señor Jesucristo. Esta primera parte es lo que se conoce como una salutación, pero un poquito más corta comparada con otras que realiza en otras epístolas. Vamos a verlo por qué más adelante. Pablo, desde el saludo, empieza a responder esa crítica, pues está remarcando la validez de su apostolado. Porque no fue una autoproclamación que se dio él mismo de título de apóstol, como muchos lo hacen el día de hoy. Y no solo en el cristianismo, en algunos otros aspectos. Pero dentro de lo que nos concierne, algunos se nombran incluso pastores, a pesar de no tener ovejas que pastorear. Otros se dicen apóstoles y han ido todavía algunos más allá. Hay algunos que se dicen apóstol de apóstoles. Pero podríamos decir que en todas las áreas se da esto.
Es parte de nuestra naturaleza caída del ser humano, esa naturaleza pecaminosa. Ya sabes, por ahí no falta el IC que no es licenciado, el INGE que no es ingeniero, a lo mejor solo por eso nada más se dice INGE, ¿no? Para no completar. El cocinero que se cree chef, solo porque alguien en algún momento se los dijo y se lo creyeron. Y también, pues a lo mejor como se escucha chido, así, el título, ¿no? Porque les da un valor y una posición, pues síganme diciendo, ¿no? La situación aquí, en nuestro contexto, aquí es que quien nombró al apóstol Pablo fue el mismísimo Señor Jesucristo. Y también nos aclara, y del Dios Padre. Imagínate, Pablo dice, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno. No lo mandó ni lo envistió a alguien, sino más bien el Hijo y el Padre, quienes son los creadores del universo, quienes lo sustentan y lo mantienen en la eternidad. Dijeron, este Saulo ahora se va a llamar Pablo y será apóstol para los gentiles. Fíjate lo que el Señor le dijo a Ananías ahí en Hechos de los Apóstoles. Va a salir en sus pantallas. Hechos 9, 15 y 16. Pero el Señor le dijo, ¿a quién? A Ananías, ve, porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Y muchos solo buscan un nombre, un título o una posición dentro de la iglesia, pero obviamente le quieren quitar o le quitan esto de la última parte. ¿Cuánto debe padecer por mi nombre? Hermanos, a veces el ministerio es un poco solitario, a veces es difícil, pero ¿quién les escribe entonces a los Gálatas? El apóstol Pablo y todos los hermanos que están con él, es decir, personas que lo conocen y que pueden también de alguna forma avalar lo que está haciendo, cómo está viviendo y lo que está diciendo. A las iglesias de Galacia, a esa serie de iglesias que posiblemente tenían un contexto y situaciones particulares entre ellas, pero que había problemáticas que los unían. El pecado es pecado aquí y en China, aquí y en Dinamarca, aquí y en Nueva Zelanda, es pecado. Todos están alejados de Dios y nadie quiere buscar al Señor. Pero estas iglesias ya han escuchado del Evangelio, por lo que les dice gracia y paz. Y ya en estos primeros versículos, Pablo está anticipando la dirección que va a tomar su carta. Ya habló de Dios Padre, de la muerte, resurrección de Jesús, que son el núcleo del Evangelio y elementos fundamentales del Evangelio, y que únicamente es obtenido por gracia, porque no lo merecemos, porque es un regalo y porque el Padre y el Hijo tomaron la iniciativa. Y es que ese mismo Evangelio trae paz. Paz para con el Padre porque éramos sus enemigos. Y cuánta paz no podemos tener que pasamos de ser esos enemigos de Dios a ser adoptados a una condición de hijos con todas las implicaciones que esto conlleva. Esto es lo que podemos ver en este primer punto. Vayamos a nuestro punto número 2, versículos 4 y 5. Libertad por el Evangelio, que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo no les está enseñando algo nuevo, les está recordando el corazón del Evangelio. Solo en estos versículos son los aspectos fundamentales del Evangelio. El apóstol de alguna manera pone la cereza del pastel en este saludo, remarcando lo siguiente: este sacrificio sustitutorio de Jesús
es uno de los fundamentos del Evangelio también y representa el acto en el que Jesús murió en lugar mío y tuyo, obviamente, cargando el castigo que nos merecíamos nosotros. Y esto lo hizo para reconciliarnos con Dios. Por lo que necesitamos ser rescatados de nuestra naturaleza de pecado. Y si eres de los que ya ha creído en el Evangelio, ya hemos sido rescatados, ya somos libres del pecado, ya no nos debemos a él. Tenemos la capacidad de decirle no al pecado. Somos libres en Cristo y en ese sentido necesitamos aprender a vivir en esa libertad, honrando y glorificando a aquel que nos rescató. Pero eso no quiere decir que estemos libres de pecar y por lo tanto debemos constantemente mortificar al pecado. Debemos identificar esos pecados que puede que sean tan cotidianos en nosotros que incluso ya no los vemos como pecados porque nos hemos tristemente acostumbrado a ellos. Y si tú estás aquí hoy meditando en todo esto, ponte a cuentas con Dios. Cree lo que ya hemos estado diciendo, que Cristo murió y resucitó. Arrepiéntete y confía que no puedes solo. Que por más que busques y busques, lo único que puede dar sentido a tu vida es regresar con nuestro Creador. Dice también nuestro texto, en este presente siglo malo. Los tiempos son difíciles, no que se le escapen de la mano al Señor. Fíjate cómo lo pone la Nueva Versión Internacional. Esta frase lo pone como un mundo malvado, ya que la voluntad de Dios para con el ser humano muchas veces se ignora, es puesta en duda y también incluso es atacada, incluso dentro de la iglesia. Mencionar que se dio por nuestros pecados implica que somos perdonados, pero al parecer los Gálatas aún no lo habían comprendido plenamente el poder transformador de la obra de Cristo. En otras palabras, aunque reconocían haber recibido el perdón de Cristo, a lo mejor no terminaban de asimilar que este mismo perdón tenía poder para liberarlos completamente de la influencia de este mundo pecaminoso en su vida presente. Ya que Jesucristo se dio conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. No participamos en eso. Es mérito exclusivo de Dios. Por eso se llama gracia. No hicimos nada más que pecar y fue absolutamente y plena voluntad de Dios el rescatarnos. Y por eso Pablo termina el saludo, la salutación, entregando la gloria a Dios por los siglos de los siglos. Ahora, Pablo ya no escribe más y da un paso a una descripción, o más bien da el paso a la descripción de la ocasión de la carta, es decir, poquito el propósito lo pone aquí. Vayamos a nuestro punto número 3. Y te recuerdo nuestra idea principal. Solo existe un evangelio el cual es de Cristo. Debemos de conocerlo para ser fieles y no pervertirlo. Veamos el punto número 3, versículos 6 al 7. Un único y verdadero evangelio. Hay algo que no vemos aquí en esta carta y que sí está presente en otras cartas. No contiene en la salutación una acción de gracias por la iglesia a la cual está escribiendo. ¿Por qué? Tal vez porque Pablo ve la apremiante necesidad de ir al punto rápidamente, o también está tan indignado con la situación que se ha producido que no puede expresar algún tipo de gratitud. Y a lo mejor puedes decir, ¿cómo Pablo puede hacer eso? Es apóstol. ¿Dónde queda el amor? ¿Cómo te has sentido cuando le has dado un consejo a alguien? Cuando has invertido esfuerzo, tiempo en esa persona. Pasa el tiempo y le dices, vete por el lado derecho. Y esa persona
directamente escoge el lado izquierdo. ¿Te has sentido bien? Seguramente te ha dolido esa situación, porque si ha hecho eso y es tu amigo, tu familiar o un hijo, obviamente vas a sentirte mal por no haber escuchado el consejo, porque seguramente le diste ese consejo para su bien. Y probablemente el apóstol se está sintiendo mal por eso. Y en este caso, imagínate estar perdiendo el rumbo de lo más preciado que podía compartir el apóstol con ellos, el evangelio. Era lo más preciado que podía darles y ahora se están alejando de él. Leamos los versículos 6 y 7. Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ese evangelio, esas buenas nuevas, esa buena noticia que el Padre creó un plan para acercar a Él, al ser humano perdido, al enemigo de Dios, única y exclusivamente a través de Cristo. Aquellos que por su gracia han sido llamados y han sido redimidos por la muerte sustitutoria de Jesús. Y Pablo dice, me maravillo. Pero fíjate, la Nueva Traducción Viviente me encanta la versión que pone. Es más, si estás ahí en el celular, cámbiate tantito a la Nueva Traducción Viviente y fíjate lo que dice. Dice, estoy horrorizado. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios. Es una preocupación del apóstol que lo horroriza. Evidentemente esto no es para menos. Y esa traducción refleja lo que estaba sintiendo el apóstol. Y aquí podríamos empezar a generar, bueno, ¿por qué han abandonado el evangelio? Podemos pensar en algunas hipótesis. Te doy al menos unas 4. La primera, y una de ellas que posiblemente no estaban bien cimentados. Les faltaba algunos aspectos fundamentales en los que tenían que crecer. Y evidentemente llega otra información y dicen, se ve atractivo esto, ¿no? La constante exposición a otras formas de pensamiento que se entremezclaban y parecían coherentes y lógicas. Otra, simplemente la comezón de escuchar cosas nuevas, así como los griegos, ¿no? Cuando escuchan al apóstol Pablo, sí, está interesante eso de lo que nos hablas, te vamos a seguir escuchando. Esa sensación de emoción de lo nuevo, ¿no? Seguramente te pasa, ¿no? Con algo nuevo hay una sensación de, este tema me gusta conocerlo, saber, y empezamos ahí a escuchar otras cosas. O la más clara, que la describe la misma carta, que habían modificado su postura sobre este asunto fundamental, el medio por el que Dios nos justifica y el papel de Cristo en ese proceso. Tenían duda de eso, de cuál es el medio por el que Dios nos justifica y el papel de Cristo en ese proceso. Fíjate lo que registra Lucas en Hechos 15, 1 al 5. Antes de este concilio, algunos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate con ello, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Así que siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles y causaba gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos.
Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. De hecho, hay algunos que mencionan que esto que se registra en Hechos 15 es lo que se registra en los primeros versículos del 1 al 10 del capítulo 2 de Gálatas. Hay discusión al respecto. Pero, si te das cuenta, es algo muy parecido a lo que se presenta en la región de Galacia. Este evangelio demandaba, para supuestamente validarlo o completarlo, una circuncisión y posiblemente algunos otros aspectos de la ley. Y sabes, hay algunos grupos que guardan, lo he vivido cuando era pequeño. Recuerdo que este grupo guardaba desde el viernes hasta el sábado. Era parte de la familia y recuerdo llegar a la casa de estos familiares y querer ver la televisión. Porque aparte tenían una televisión a colores, la nuestra era blanco y negro, entonces deseaba ver la televisión a colores. Y no se podía porque guardaban desde el viernes por la tarde hasta el sábado. No prendían la televisión. Ya se imaginarán qué grupo religioso es. Y pues evidentemente ponían ciertas cosas de la ley en este grupo. Las mujeres usaban velo, tenían que usar única y exclusivamente vestido, falda, entre otras cosas. Pasó el tiempo y después supe que esta persona se volvió judío. No me sorprendió porque evidentemente, seguramente se preguntó: ¿qué tanto de la ley tengo que guardar para poder acercarme a Dios? Y entonces el paso siguiente fue volverse judío. Esas leyes no le bastaron. Claro, seguramente le pareció lógico que debía de hacer más y más. Y yo pregunto, ¿cuánto más tendríamos que hacer para acercarnos a Dios? Simplemente no podemos cumplir con lo que demandaba la ley en el Antiguo Testamento. Y precisamente era para mostrar la incapacidad que teníamos de salvarnos por nuestras propias fuerzas. Dale vuelta a la página de tu Biblia, ahí en el capítulo 3, versículos 23 y 25 de Gálatas. No va a aparecer en sus pantallas y dice lo siguiente: antes de venir a la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confirmados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestra guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el guía, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. El comentario a los Gálatas con aplicación en la nueva versión internacional dice lo siguiente en esta sección de Gálatas 1. Cuando el evangelio de la gracia en Cristo se complementa con el sistema de Moisés, el resultado no es un evangelio perfeccionado y completamente maduro, sino una burda perversión y un mensaje completamente distinto. Si le estamos agregando algo al evangelio, lo estamos haciendo burdo. Ellos estaban retrocediendo, volviendo al pasado. ¿Cuál cambio entonces? Así que también este problema con el que se enfrentaban las iglesias del primer siglo en ocasiones se presenta el día de hoy. ¿Somos verdaderamente salvos por la obra de Jesucristo en la cruz? ¿O hay algo más que sea necesario que tengamos que hacer de nuestra parte? ¿Somos verdaderamente salvos por la obra de Jesucristo en la cruz? ¿O hay algo más que sea necesario que tengamos que hacer de nuestra parte? Porque si le agregamos algo, entonces estamos diciendo que la muerte de Cristo en la cruz no es suficiente
Y eso no es el verdadero evangelio, ya que el verdadero evangelio es por mera gracia, por pura gracia. Fíjate lo que dice Paul David Tripp en su libro ¿Realmente crees?, con respecto a la gracia, y no solo la gracia para salvación, sino esa gracia activa en nuestro andar diario. Escucha, porque no va a salir en la pantalla. Dice, es por su gracia que nos volvemos conscientes de la gravedad del pecado que nos contamina a todos. Es por gracia que corremos a Dios en busca de ayuda y no lejos de Él con temor. Es por gracia que Dios envió a su Hijo perfecto como sacrificio perfecto por personas imperfectas, y eso somos tú y yo. Es por la gracia que opera en nosotros que experimentamos tanto la convicción de pecado como el deseo de vivir vidas santas. Por eso dice que hay algunos que los perturban. Estos judaizantes que decían, sí, está bien, Cristo murió en la cruz, sí resucitó, pero ¿sabes qué? Hay algo más. Le tienes que colocar algo más. Y si tú y yo le estamos agregando algo al evangelio, algo más, fíjate lo que dice Pablo más adelante todavía. En algún momento vamos a estar a la presencia de Dios, lo creas o no lo creas, y no vas a poder decirle, es que hice esto o aquello. Caminé, corrí, di dinero a los pobres, di dinero a las organizaciones civiles, invertí mi tiempo, cumplí al 100% en mi trabajo, fui un buen padre, fui un buen esposo, fui un buen hijo, fui una buena esposa, ayudé a muchos. No le vas a poder decir eso al Señor cuando estés enfrente de Él. No le vas a poder decir, me lo gané, me tienes que recibir. Lo único que te va a poder ayudar ese día es la gracia del Señor Jesucristo. Es por sus méritos y no por los míos. El único y verdadero evangelio requiere que seas un pecador, lo cual todos cumplimos. Todos cumplimos con ese requisito. Y que por fe creas que Jesús murió y resucitó para poder cargar con tus pecados. Y esto evidentemente generará frutos de arrepentimiento, es decir, un cambio exterior derivado de un cambio interior. Ahora tenemos que estar preparados también, porque ya les dije que estas problemáticas se presentan en nuestros días. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando se presente esto sutilmente dentro de la iglesia? O a lo mejor se puede presentar muy marcadamente. Pablo mismo le escribe a Tito en el capítulo 1, versículos 9 al 10. Y este versículo 9 evidentemente les está diciendo a los ancianos. Debe, como estas características que tienen que tener, debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que lo contradicen. Versículo 10. Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso que tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Debemos de actuar, principalmente quienes estamos dirigiendo el rumbo y cuidado de la iglesia. Es preciso taparles la boca. Ha habido ocasiones en que en esta iglesia hemos tenido que lamentablemente considerar a personas como no gratas, porque tenemos la responsabilidad de cuidar a las ovejas. Porque si están trastornando, porque si están causando división o poniendo en peligro la iglesia, hay que hacerlo. Hay que taparles la boca y evidentemente seguirlo con una pauta bíblica. Recuerda que hasta aquí hemos visto los puntos 1, 2 y 3 titulados Gracia y paz por el Evangelio, Libertad por el Evangelio y un único y verdadero Evangelio. Vayamos al último punto, punto número 4, versículos 8
al 10. Cuidado con los otros evangelios. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que le hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Ya 2 veces es muy enfático el apóstol, sea maldito. ¿Por qué? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo para agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Palabras sumamente fuertes por parte del apóstol. Pero ¿cómo se verían estos evangelios en nuestros días? Déjame te menciono algunos. Ahora, esto no es que así se llamen, algunos sí se llaman así, otros simplemente está como en el fondo del actuar. No es que se llamen a sí mismos de estas formas. Ahorita lo voy a explicar. Por ejemplo, tenemos, número 1, Evangelio de la Prosperidad. Ese seguramente la mayoría lo conoce o ha escuchado de él. ¿Y en qué consiste? En que la fe, las ofrendas generosas, billetes, o la reclamación de las cosas garantizan la salud, la riqueza y el éxito terrenal. No, pues ¿dónde está, no? Todos queremos esas cosas de alguna forma, ¿no? Si soy hijo del rey, entonces, por obviedad, pues soy príncipe. Tengo que traer mi coronita ahí. O eres una princesa, pues eres hijo del rey, eres hija del rey. Claro que Dios quiere que nos vaya bien en ciertos sentidos. ¿Y cuál es el problema de esto? Pues reduce evidentemente el evangelio a un intercambio, dar para recibir, y distorsiona la soberanía de Dios porque puedes exigirle a Dios. Por ejemplo, si tienes fe, Dios está obligado a bendecirte económicamente. Esto es un falso evangelio. Creo que es muy obvio. No hay que profundizar mucho al respecto de esto. Otro, número 2, evangelio por obras o legalismo. ¿En qué consiste esto? Pues que afirma que la salvación se gana mediante cumplimiento de normas, leyes, ritos o esfuerzo humano. Lo que como de alguna manera ya se mencionó, esto minimiza la gracia de parte de Dios. Y evidentemente esto satisface cierta parte de nosotros mismos porque, ¿cómo no voy a poder yo? Soy capaz. Niega que la justificación es solo por fe y carga, si tú estuviste alguna vez por ahí en estos lugares, seguramente has notado que carga a las personas con culpa, con frustración y con preocupación. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué me va tan mal? Y eso frustra, cansa. Y el verdadero evangelio no nos cansa, nos anima, nos da esperanza. 3, evangelio moralista. Presenta al cristianismo como un camino de superación personal, ya sabes, optimista, bien, se puede. Donde el centro no es el Señor, el centro eres tú porque te vas a convertir en una mejor persona. En lugar de depositar la confianza a través de la fe en Cristo, mortificar el pecado y ser más como Cristo, simplemente es, soy bueno y ya, eso es lo que importa. Este evangelio moralista reemplaza la obra redentora de Jesús con autoayuda. Y algunos pastores, en vez de volverse pastores, pues casi son coaching de vida, ¿no? Eso, te motivan. El púlpito es para motivar. Puro, ¿cómo dicen por ahí? Puro bálsamo y nada de juicio. Número 4, evangelio de justicia social.
no me malinterpretes, ahorita lo explico. El enfoque cristiano es buscar la justicia social, la ayuda a los pobres o la transformación política del país. Y sabes, evidentemente el evangelio, claro que puede hacer una transformación de nuestro país. Y amén por eso. Claro que puede, pero no es el centro del evangelio. Ese no es el enfoque principal. Ya que, y claro, debemos de ayudar al prójimo, pero tampoco es el enfoque principal. Porque podemos descuidar la salvación personal por esta ayuda social, este evangelio de justicia. A menudo deja a un lado la cruz y la necesidad del arrepentimiento y del perdón de los pecados, porque a veces se puede pensar, o inconscientemente, cubriendo sus necesidades, se van a convertir al Señor. Y no. Tenemos entonces ese evangelio de justicia social. Y cierro con este, número 5, evangelio emocionalista. Prioriza esas señales milagrosas, esas emociones intensas o esas experiencias subjetivas con base para dar o confirmar la fe en lugar de la palabra. Lo que estés sintiendo es lo importante. Esto puede estar acompañado o no de producción, ya sabes, ¿no? Acá el humito de fondo, colorcitos acá bonitos, estrambóticos, ritmos, luces, entre otras muchas cosas. Algunos casos es específico, se logra, ese es el objetivo. En algunos otros casos, pues sí buscan las emociones, pero no hay una producción como tal. Están simplemente desviados. Tengamos cuidado con todos estos, porque estas falsas corrientes pueden empezar a infiltrarse en las iglesias y por eso Pablo da esa dura o durísima advertencia. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Segunda a los Corintios 11, 14, 15 nos dice, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y sigue diciendo el versículo 9 de nuestro texto, como hemos dicho antes, también repito ahora, 2 veces, si a alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema, sea maldito. Y en este sentido tenemos que tener cuidado mutuo. Tenemos que tener un cuidado mutuo. Por eso nosotros creemos como iglesia local en la pluralidad de ancianos. Es un cuidado que tenemos. Pero también porque los animamos a estudiar la palabra. Hermanos, somos falibles. Podemos también caer y tenemos que tener un cuidado mutuo para esos momentos. No se trata de andar ahí buscando en qué nos equivocamos como policías para juzgarnos, sino más bien cuidar la iglesia del Señor y confiamos que está en las manos de Él. Él cuida y la protege, pero tenemos que hacer lo que nos corresponde. Finalmente, versículo 10. Porque ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo para agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Recuerda que querían desacreditar al apóstol. Y si lo desacreditan a él, evidentemente desacreditan su ministerio. Deja en claro que no busca el favor de los hombres. No lo hacía por aplauso, por el renombre o por ganancias. De hecho, muchas veces el apóstol estuvo a punto de morir por llevar el evangelio, por llevar la palabra y por ser obediente a quien lo llamó, obediente a quien lo rescató, a quien le dio un nuevo nombre, a quien lo adoptó y a quien lo envió para seguir llevando ese evangelio a cada rincón del mundo conocido. Solo hay un evangelio. Tienes que conocerlo.
tienes que entenderlo y tienes que vivirlo, para que cuando lleguen esos falsos evangelios puedas decir: estoy parado en lo que el Señor ha dejado, el verdadero evangelio de Cristo. Cierro con este pasaje, Judas 24:25. Y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora por todos los siglos. Amén. Dependamos del Señor para esto. Recuerda nuestro argumento. Solo existe un evangelio, el cual es de Cristo. Debemos de conocerlo para ser fieles y no pervertirlo. Ponte de pie y vamos a orar juntos.